eskerrik zintzoenak benetan zuri, Euskadiko eta Gipuzkoako Partidu Sozialistari baita ere, gaur egun naizena ez nintzatekelako izango espaldin zen Partidu Sozialistaren gatik, ez? Eta Partidu Sozialistak eman dit orain arte aukera izugarriak, aukera handiak ni pertsona bezala baita ere garatzeko. Eta baita ere esker mila Feliperi lagundu didanaren gatik, ez? Laguntza handia jaso dut beregatik eta baita Mario Naindia Fundazioaren gandik liburu hau editatzeko. En el capítulo de los agradecimientos también quiero incluir a Luisa Echenique, que esta tarde la escritora Luisa Echenique, que junto con el propio Felipe Juaristi van a compartir conmigo la presentación esta tarde aquí mismo del propio libro. Quiero también agradecer al escultor Ricardo Ugarte y a la poeta Julia Ochoa, que hacen unos prólogos un tanto abrumadores, la verdad, para mí, y han sido muy generosos al aceptar mi invitación y mi petición. Y bueno, pues explicar también que la presentación de este libro, además de hacerla aquí en Donosti, pues la haremos en diferentes localidades guipuzcoanas, de la mano de los diferentes alcaldes socialistas que tiene Guipúzcoa y también del exdirector de la Capitalidad Europea de la Cultura, Santi Eraso, que me presentará el libro en Tolosa, ¿no? Bien, yo creo que este libro describe en cierta medida una trayectoria que no es muy larga, pero ha sido muy intensa, un proceso de maduración personal. Precisamente ese artículo del año 95, que me atreví a incorporarlo, es una carta al director que escribo, en fin, en plena efervescencia guipuzcoana, porque el Atleti había fichado de forma muy injusta a Joseba Echeverría. Demuestra también, pues es una época también de juventud, de tierna juventud. Yo creo que el libro también demuestra una cierta maduración personal y me gustaría, y lo digo con toda la humildad del mundo, pensar que el libro también describe o enseña o muestra, o en el libro se puede intuir también una cierta maduración del propio país en el que habitamos y en el que vivimos. Hay quien dijo una vez que cuando se entran en los túneles, se habla mucho de la metáfora del túnel, de la salida del túnel, de la luz al final del túnel, que cuando se entra en los túneles nunca se sale por el mismo sitio por donde se entró. Por fortuna Euskadi dejó atrás y consiguió superar ese largo y oscuro túnel de la violencia. Se describe ahí todo un primer capítulo, que no es el primero por casualidad, en torno al dolor en Euskadi, que yo siempre he querido mirarlo, observarlo, aparte de padecerlo por desgracia, desde una posición fronteriza y sobre todo tratando de empatizar con todos los dolores que existen y que han podido existir en Euskadi, ¿no? Tratando también de evitar esas miradas recurrentemente parciales que ha habido sobre la vulneración de los derechos humanos en Euskadi, ¿no? Yo creo que los socialistas vascos estamos muy legitimados para haber hecho el relato, la mirada, el análisis y la denuncia de todas las vulneraciones de los derechos humanos que se han producido en Euskadi y denunciar también a aquellos que han mantenido miradas parciales, manifiestamente parciales, ¿no? Efectivamente, Euskadi, como decía, atravesó ese túnel con mucho dolor, pero hemos salido en otro valle. Hemos salido en otro valle distinto al valle tenebroso en el que nos encontrábamos antes de entrar en aquel túnel. Y los socialistas vascos tenemos, como el conjunto de la sociedad vasca, pues nuevos desafíos, nuevos retos que afrontar, porque la sociedad pues ha, de alguna manera, atravesado ese desierto o ese túnel y ahora tiene nuevos desafíos, tiene nuevos retos. Son retos muy distintos en los que el Partido Socialista siempre ha tenido algo que decir. Son la razón por las que nació el Partido Socialista hace más de 100 años en Euskadi. Son problemas socioeconómicos, son problemas de la extensión de la pobreza, de las necesidades, de la fortaleza o no del estado de bienestar. Es un debate que nosotros manejamos bien porque es el que da sentido a nuestra existencia. Hablando y por terminar un poco con este primer capítulo de la violencia, hay un artículo que escribí siendo concejal Pasaitarra, creo que es el año 2000 o 2001,
en el que titulaba Yo también me quedo, ¿no? Y bueno, y quiero reivindicar de algún modo a los socialistas vascos, a los que va dedicado también el libro, como compañeros de viaje que han sido para mí, el hecho del sacrificio que se ha hecho en este país, ¿no? Si por alguna razón uno puede sentirse especialmente molesto cuando se le tacha de casta, es por eso, porque hemos dado la cara en los peores momentos y hemos creído en la democracia y en la libertad de este país, y eso ha supuesto pues un grandísimo sacrificio para nosotros, y por tanto yo creo que es bueno reivindicar, hacer memoria. Cuando hablamos de los relatos, hablamos de la memoria, de los relatos compartidos. Somos muy conscientes de que no va a haber un único relato porque es muy difícil y porque la sociedad es plural, pero nosotros aportamos el nuestro, y este libro tiene la humilde intención de aportar un pequeño grano de arena a esas vivencias, ¿no? Hay un segundo capítulo que habla de mi pasión política, y ahí entran en juego pues muchas facetas, ¿no? Como bien decía Idoia, pues se habla del concepto de patria, del estatus y otros fetiches. En general hay mucho fetichismo en la política vasca, y yo de algún modo pues también lo he querido analizar desde diferentes puntos de vista, ¿no? Las patrias, las banderas, los presos y otras cuestiones que no son tan fetiche, por desgracia, pero que son nuestras preocupaciones: el estado social, el medio ambiente, cómo hacer desde los poderes locales frente a los nuevos fanatismos religiosos que pensábamos superados, pero esas nuevas guerras de religión que estamos observando, que tienen modos y maneras muy distintas, pero que tienen un efecto sobre la convivencia en nuestras ciudades. Ikusi besterik ez dago zer gertatu zen duela 5-6 urte Pariseko eta beste Frantziako hainbat hirietako suburbioetan, ez? Eta orain duela gutxi Parisen berriro gertatu diren atentatuak. Nik uste dut botere lokalek badutela zeresanik gaur egun demokraziak daukaten mehatxu berri hoien aurrean, ez? Gero badago beste atal luze bat, nire biziko hiriari buruz, Donostiari buruz alegia. Egia da, azkeneko 12 urteetan Donostian hasi naizela, politikoki Donostian hasi naiz, Donostiako gobernuan, Odon Elorzaren eskutik, eta hor ikasi dut baita ere hiria maitatzen, hiria ezagutzen, baina baita kudeatzen ere, ez? Botere publikoetan eta instituzioetan egin behar den kudeak eta eman dit baita ere alako heldutasun politiko bat. Eta hortan, batez ere azpimarratu nahi izan ditut, 2016ko hiriburutza kulturala, nola lortu zen, nola kudeatu den azkeneko 4 urte hauetan, Santelmoren berrikuntza eta Bakaleraren erronka, bizentenarioa, 2013an ospatu edo oroitu zen bizentenarioa, eta badago bitxikeri bat baino gehiago agian. Un jueves lluvioso se titula el artículo. Es un pequeño homenaje a Odon Elorza en aquellas semanas en las que abandonó la alcaldía de forma inesperada para muchos donostiarras, y un balance y un homenaje de lo mucho que hemos puesto los socialistas en esta ciudad para garantizar la convivencia, algo que espero que podamos recuperar de la mano de Ernesto Gasco. Y en fin, luego hay 2 capítulos que, como bien se ha dicho aquí, pues tienen que ver más con mis inquietudes personales, pero que lindan con lo político. Cuando se habla, tengo gran afición por el cine, y hay algunas películas que es cine político y aparecen en el apartado de la política, ¿no? Las he analizado desde la perspectiva del gusto por el cine, pero también desde la perspectiva de su aportación a la política. Hay una película del año pasado que se llama Viva la Libertad, que es estupenda, que es una pequeña locura, pero que como pequeño ensayo de laboratorio me parecía pues muy interesante para ver hasta qué punto tenemos que innovar también en la política, innovar o repensar la política, y revestirla de mayor verdad, ¿no? De mayor verdad, porque en fin, en ocasiones hay demasiado discurso de cartón piedra que no traspasa, que no consigue ser creíble. En el terreno de los viajes y en el terreno de las películas, yo creo que hay un pequeño periodista que siempre he llevado dentro, que fue mi profesión frustrada. No me cogieron en la facultad de
de Ciencias de la Información de Leioa y, bueno, pues opté por Ciencias Políticas. Recuerdo que entonces mi hermano mayor me dijo, no te preocupes porque el hecho de hacer políticas no te va a quitar para, si quieres en algún día ser periodista, te va a dar una visión más compleja. Bueno, pues en modo alguno. En todo caso, bueno, pues hago mis pequeños flirteos y hago mis pequeños escarceos en mi blog y en este caso, pues en este libro que tiene, en la medida en que es un libro que mira y que trata de reflejar esa mirada mía que tengo, pues tiene algo de periodístico, ¿no? Yo, para terminar, diría que me siento una persona, siempre me he sentido una persona fronteriza. Creo que desde la frontera, como diría Amin Maalouf, es más fácil empatizar con las personas que puedan tener identidades distintas a la de uno. Y creo que frente a quienes quieren seguir levantando nuevos muros, lo que hay que levantar es Guipúzcoa, ¿no? Yo creo que necesitamos una mirada más completa, más generosa, más empática sobre todo lo que nos sucede. La política en Guipúzcoa está plagada de discursos enfrentados, de revanchismos. Ya en los últimos tiempos incluso está adquiriendo, hablando de cine, tintes cercanos a la Guerra de los Rose, ¿no? O sea, estamos viendo demandas, estamos viendo querellas, estamos viendo facturas, estamos viendo acusaciones, estamos viendo... Y me da pena, ciertamente, ver que con los enormes retos y los enormes desafíos que tiene la sociedad, también la guipuzcoana, para hacer frente a esos nuevos condicionantes de ese futuro globalizado, de la economía, del empleo, de cómo sostener el estado de bienestar, estemos enredados en una guerra perpetua, ¿no? En una guerra perpetua. Por fortuna ya no es una guerra, digamos, con balas en la recámara, pero creo que para sanar las heridas vascas, para garantizar o para trabajar por la convivencia necesitamos una mirada más generosa e, insisto, más empática. Yo creo que hay que reivindicar la empatía también en política para poder superar desconfianzas y para poder trabar acuerdos, porque lo dije yo en su momento, con esto termino, en mi presentación como candidato a diputado general, deberíamos de entender todos que alcanzar acuerdos no es en modo alguno y no significa en modo alguno renunciar a nuestros propios planteamientos. Es un gesto de generosidad que en política es imprescindible para avanzar. Si nosotros, Idoia, quisiésemos imponer como un catón todo nuestro ideario, no seríamos lo que somos. Obviamente tenemos un ideario, obviamente tenemos unas recetas, obviamente tenemos unas fórmulas, son las de siempre, están inspiradas en Pablo Iglesias, quien fundó nuestro partido, y hoy tienen más vigencia que nunca. Pero somos muy conscientes que la sociedad ha sido plural, es plural y lo va a ser todavía más. Y por tanto, para ello es necesario tener esa capacidad de empatía y esa capacidad de llegar a acuerdos, y eso supone hacer ciertas renuncias. La historia del Partido Socialista de Euskadi ha sido eso en los últimos 30 o 40 años. Una historia de conquistas sociales y de pequeñas renuncias para poder pactar y para poder acordar. Y si uno se fija en esa historia reciente, los mejores momentos de Euskadi, y también diría que los mejores momentos de Guipúzcoa, han tenido que ver con acuerdos en los que el Partido Socialista ha puesto su granito de arena.